Bueno, pues aquí estamos con ocasión del lanzamiento de un nuevo libro, que es para nosotros siempre un momento de felicidad e ilusión, con una autora clásica ya de Editorial Colima, que es Cristina Cebrón, que está hoy aquí con nosotros. Y vamos a hablar de su nuevo libro, que ahora vamos a desvelar el misterio, porque Cristina, bueno, pues sacamos un libro hace unos cuantos años, no sé cuántos han pasado ya, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Pero bueno, ya era momento de retomar los asuntos porque Cristina siempre tiene muchísimas cosas interesantes que contar. Pero antes de hablar de su nuevo libro, lo dejo ahí, voy a invitar a la conversación a nuestra directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a nuestra invitada de hoy, autora. A ver, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer, siempre lo digo, una breve semblanza de nuestra invitada de hoy. Como bien nos decías, es Cristina Acebrón. Cristina Acebrón es licenciada en Humanidades por la Universidad Carlos III. Durante varios años trabajó en labores administrativas, sobre todo de atención al público, sobre todo quejas y problemas. Pero bueno, fue en el año 2004 cuando se inició el gran cambio en su vida, ya que comenzó a practicar el Reiki Usui tradicional. Posteriormente se formó en otras técnicas energéticas de sanación, como los cristales atlantes, registros akáshicos, reflexología podal, flores de Bach o aromaterapia, entre otras muchas. Justo después, bueno, en el año 2011 creó su propio centro de terapias, donde estaba enseñando todas estas técnicas y métodos de sanación. Y luego ya en 2016 ya se comenzó a dedicar en exclusiva al trabajo con sus guías espirituales y al desarrollo y difusión de las nuevas herramientas que ellos les brindan. Sus guías espirituales se hacen llamar, como bien nos dice, el Grupo de los Nueve, y son un grupo de conciencias que han venido a ayudar a la evolución de la humanidad. Compagina esta actividad con la de escritora, como bien decías antes, Marta, para difundir y compartir toda esta sabiduría recibida. Ha escrito varios libros, pero queremos sobre todo recomendar hoy, al inicio, un libro que se titula Retorno al tiempo cero, un libro que publicó Colima hace unos años, como bien decías, en el que Cristina precisamente nos presenta, nos introduce a estos guías espirituales. En este libro, además, es posible aprender a canalizar mensajes de tus guías y, sobre todo, conoces de primera mano la energía de conversión a tiempo cero y cómo te puede ayudar a sanar. Y el libro, además, incluye el oráculo de Uriel y Saquiel, algo perfecto para recibir el mensaje que se necesita en cada momento. Pero ahora lo que nos ocupa hoy es el libro que acaba de publicar Cristina con el Club de la Niebla, que se titula Retorno al Inicio, que es el libro que es el protagonista de toda esta conversación que ahora mismo va a comenzar entre Cristina y Marta. Muchas gracias. Bueno, pues si la jauría de perros que tengo a fondo me digamos, no me quería levantar a cerrar la puerta. Querida Cristina, vamos a hablar de tu nuevo libro porque parece que todo va del origen. Por algo será. Pasamos del retorno al tiempo cero a retorno al inicio. Con este nuevo lanzamiento que esperábamos, la verdad, con muchísimas ganas. Lo hemos sacado con otro de los sellos que tenemos en Editorial Colima, el Club de la Niebla, para que no os perdáis encontrándolo. Pero bueno, como yo anunciaba y también lo hacía Rocío, estamos deseando que nos contaras novedades, que tú siempre tienes muchas. Ya sé que escribir un libro es un esfuerzo, pero bueno, has tenido ¿sabes? Bueno, pues la generosidad de una vez más compartir tu conocimiento en este formato, porque al final tú lo haces continuamente a través de toda tu faceta de divulgadora, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo estás y qué es este nuevo trabajo, Cristina? Qué bueno, bueno, muchísimas gracias Marta y Rocío por esta presentación tan bonita, tan emotiva, porque realmente pues sí que me hace mucha ilusión haber sacado esa segunda parte del libro que tenemos aquí, ¿no? De Retorno a Tiempo Cero. Al final esto fue el inicio de todo, ¿no? Fue cuando empecé con la canalización más en serio y a partir de ahí pues cambió bastante mi vida, ¿no? En el sentido de que empiezas a buscar ese sentido que tiene lo que haces, ese propósito y sobre todo empiezas a volcarte mucho y empiezas a echarle mucho tiempo a divulgar, como bien decías, todos estos mensajes, estas herramientas que básicamente lo que buscan es que seamos un poquito más felices, ¿no? ¿Por qué este libro, Retorno al Inicio? Bueno, pues mira, coincide con que yo estoy dando una vuelta totalmente, como siempre, las sincronicidades, a todo mi trabajo y mi manera también de expresar lo que son las canalizaciones, porque me he dado cuenta en estos años que no todo el mundo comprende muy bien, o mejor dicho, puede ver
el enorme beneficio que conlleva poder canalizar o recibir un mensaje o qué hacer con ese mensaje. Porque no sé si estarás de acuerdo, pero estamos en un momento en el que hay muchísimo movimiento en todos los aspectos y es verdad que las personas sí que están mucho más orientadas a buscar su verdad interior, a intentar comprenderse. Se habla muchísimo de astrología, de todo lo que son terapias complementarias, alternativas, cosa que antes no era así. Entonces, de este libro, que fue que yo creo que en el 2016 con vosotros, a este, que fíjate, ya ha pasado ya unos cuantos añitos, la verdad es que requería un cambio. Aquí he seguido un poquito la dinámica de entregar mensajes, como en el oráculo, que es la parte final, ¿no?, del libro. Bueno, pues aquí ocupa todo y solo al inicio se da alguna herramienta nueva, algún sello y hablan un poco más los guías. Esto es debido a que me doy cuenta, en mi mismo camino me pasa igual, que, por ejemplo, el 2025 he estado dando una vuelta absolutamente a todo, pero ahora es 2025 finales o más bien 2026 principios, cuando he unido todas las piezas del puzzle y he entendido por qué todo ese revuelo, toda esa necesidad de cambiar la estructura que llevaba, pues fíjate, casi desde el 2016, intacta, en el sentido de que había crecido mucho, porque al estar siempre dando mensajes, mandando emails, donde mando canalizaciones, en el canal YouTube o en Instagram, mandando también esos mensajes de los guías, llega un momento que necesitas cambiar la voz. Entonces, este es el momento en el que yo estoy volviendo un poco a los inicios, pero, ¿sabes? Como la espiral de Fibonacci, que en realidad estás creciendo hacia arriba, ¿no? Que no es que des la vuelta y vuelvas, sino que estás volviendo a ese centro, ¿no? Pero en una octava más elevada. Y bueno, pues vengo a hablar un poquito sobre eso. Bueno, está muy bien y bueno, es verdad que el libro lo has hecho muy, se nota que has evolucionado, que es de lo que se trata aquí, pero también en el sentido literario, porque es un conocimiento mucho más depurado y de hecho lo has expresado de una forma, permíteme que utilice el término, parece que le quito importancia a tu trabajo, pero es una forma muy simpática. Porque hay estos mensajes que llamas galletitas de la suerte. Es decir, el lector se puede permitir el lujo de coger el libro a modo de oráculo y recibir un mensaje personalizado, porque tú eres el que decide dónde abres, y que además tiene esa energía positiva, ¿no? Esa cosa de la suerte que, como tú lo has bautizado, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia. Sí, eso vino un poco porque, ¿sabes? Estos mensajitos que te vienen en las galletitas, ¿no? De estos restaurantes chinos que los abres y a lo mejor tiene una frase que muchas veces no tenían un sentido aparente, ¿no? Decías, ¿qué me están diciendo aquí? Pues me daba cuenta que yo a veces cuando canalizo reconozco que las canalizaciones son largas. Pues me daba cuenta que al final, muchas veces con unas pocas palabras, en unas pocas frases, el mensaje llega muchísimo mejor. Entonces empecé a hacer galletitas realmente de 3 frases súper cortas, ¿no? Había personas que me decían, wow, es que me encanta, porque en ese momento lo mandaba en el email de los jueves, me encanta lo que mandas los jueves, porque claro, en lugar de ser un mensaje más complejo, era simplemente una energía que hace pap y te hace reflexionar, ¿no? Pues mira, podemos coger una así súper rápido Sí. para ejemplificar un poquito esto. Aquí obviamente hay canalizaciones también, porque si no, pero bueno, si cogemos aquí una, mira. ¿Qué ocurre cuando un faro busca luz? Estas son las galletitas un poco más largas y fíjate qué espacio, o sea, Sí. lo mismo que cuando el agua crece, perdona, lo mismo que cuando el agua cree que tiene que sentir sed, pues eso es lo que escucha a su alrededor. Cuando te olvidas de que eres un faro, buscarás la luz que emites fuera de ti y nunca la encontrarás, pues eres tú el emisor y el portador de luz. Entonces, es algo muy sencillo, ¿no? Si yo soy un faro de luz, y esta es fácil, ¿no? Hay algunas que quizá te hacen reflexionar más porque tienes que entrar muy dentro, ¿no? Pero si yo soy un faro que busca luz, pero si la estoy emitiendo yo, ¿no? Es que estamos locos. Es igual que explícale a un pez qué es el agua. Bueno, pues es algo que te rodea, es algo que lo tienes todo el tiempo, es algo que te nutre, es algo que sin ello no podrías vivir. Y el pez dice, pues no sé de lo que me estás hablando. Resulta que no puede, no hay nada sin el agua, ¿no? Para el pez, porque de hecho muere. Entonces, pues esa es un poco la idea. Acercar quizá también a un juego el que una persona externa al concepto de canalización,
que quizá ni se haya planteado nunca que pueda haber un guía espiritual, ni que pueda tener ningún tipo de relevancia en su vida, y que en un momento dado requiere consuelo o requiere una chispita de luz que la oriente, o una mera curiosidad de cuál es el mensaje para mí hoy, y puede hacer como el tas. Y mira, muchas veces hay gente con el libro anterior, que obviamente tenía solo una parte final, me decía, es que siempre, fíjate que siempre me da un mensaje acertado, porque no son predictivos. Mis guías no predicen un futuro, sino que hablan de potenciales y siempre buscan que el ser humano despierte. Es decir, yo no voy a ser tu padre, no tiene un sentido paternalista, no te voy a decir qué tienes que hacer, pero sí te voy a ayudar a que indagues con esa chispa que tienen ellos, que te hacen, como te decía, pensar, ¿no? Buscar un poquito más, y te des cuenta de que sí puedes hacer lo que sea, de que el camino para ti es ese, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de las galletitas. Fenomenal. Y bueno, es un trabajo ya, digamos, no sé si completo, pero me ha parecido tal y como lo expresabas, ¿no? Decías que habías conseguido encajar las piezas del puzzle, que ya es mucho decir, tal y como el puzzle, cuanto más intentamos penetrar en esta realidad tan compleja, pues más compleja nos parece, pero bueno, tú ya llevas mucho tiempo y vas teniendo algunas ideas claras. Y de esa claridad deduzco yo que tiene que ver este segundo trabajo, como te digo, que creo que completa, ¿no? No sé si ya es redondo o estás pensando en una tercera parte, pero a lo que voy es este concepto de origen y de inicio, porque al final estamos hablando con distinta terminología de un asunto esencial, vamos a decirlo así, ¿no? Por no repetir la palabra, que prefiero que me expliques tú, ¿no? ¿Por qué los títulos tienen ese parecido y volvemos al punto, pues al punto cero del primer libro? Pues mira, esto viene de la mano de la anécdota que te estaba empezando a contar eh, de mi vida, ¿no? Porque al final, cuando tú te implicas tanto en lo que haces, inevitablemente hay partes de ti que están dentro, ¿no? Inevitablemente te dejas arrastrar también por esa misma energía. Al final, si yo echo la vista atrás, antes tenía una serie de cambios X durante X años, pero desde que me embarqué en la canalización, los cambios han sido constantes, o sea, ha sido un devenir de sucesos que a veces la verdad que te dejan cao, porque cuando tú empiezas con la canalización de verdad, es decir, cuando te metes en ella de verdad, inevitablemente te va a cambiar, y que es inevitable, y te va a acercar más a aquello que llamamos misión de vida, ¿no? Es decir, eso que yo como almita vine a hacer. Bueno, ahí todavía no estoy yo ni en el inicio, ni no sé ni dónde estoy, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me van guiando, ¿no? Me van mostrando cosas. Yo soy muy inquieta, muy curiosa. O sea, me encanta todo lo que de alguna manera me puede mostrar algo nuevo, pues yo resueno, ¿no? Y empecé hace un tiempo, ya desde el año pasado y un poco el anterior, empecé a trabajar. Aparecieron los sellos de Salomón, que es este colgante que llevo, no siempre lo llevo, pero pues en esta ocasión pues lo llevaba, ¿no? Y me llamaron muchísimo la atención. Empecé a trabajar con ellos, esto viene de la cábala hebrea. Y bueno, pues yo no sabía nada, me empecé a formar y empecé también con los nombres de Dios. Y esto es algo que después empecé a implementar en algo que yo llamo el Club de los Nueve, que es una manera en la que una persona en su día a día ajetreado, sin hacer gran cosa, desde un grupo de WhatsApp, puede recibir mensajes específicos o la energía del grupo, recibe una serie de ejercicios y hay una serie de trabajos terapéuticos con este tipo de sellos y demás. Y yo no entendía por qué me llevaban a ello, ¿no? Digo, pero vamos a ver. ¿No se supone que con la canalización ya dan todas las herramientas? Pero ¿sabes cuando estás muy, ¿sabes? Como un imán y no puedes soltarte? Dije yo, pues voy, porque otra cosa no puedo hacer. Y una de las veces, aquí en el primer libro, es que es muy gracioso, claro, los guías, como siempre, te dan la información en la manera y medida que tú puedes entender, lógicamente. Entonces, no te pueden contar ciertos términos, a ver si lo encuentro, que tú pues no conoces. Mira, aquí está. Entonces, recuerdo que en esta parte del libro yo explico cómo es la técnica, una técnica de liberación de energías densas. Entonces, Ujú. en un momento dado hay que poner lo que yo llamé Total. la letra pi, porque Sí. dije, yo lo vi como un palito así y que hace así, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que en realidad esto es la letra G del alfabeto hebreo. Claro, yo no entendía muy bien por qué,
por qué se ponía un tema matemático, pero digo, bueno, al fin y al cabo, la matemática, quieras que no, es la madre de cualquier lenguaje, si me apuras, digo, pues será por eso. Pero fíjate que nunca terminé de cogerlo. Y ya, cuando ya empecé a trabajar con esto, y ya empecé a introducirme en las letras y a entender el significado, en un momento dado ya los guías me dijeron, bueno, pues ahora ya te podemos explicar que esto tiene que ver con esto, ¿no? Y dije, wow, no me lo puedo creer, digo, y este cambio, ¿no? Y bueno, pues al final es como que te van llevando siempre de la mano, pero no paro ahí, no paro ahí. También ya el año pasado empecé por circunstancias personales, porque me notaba un cambio de energía, un bajón en muchas situaciones, ¿no? Que a nivel físico ya me refiero. Y hombre, pues sí, como todo el mundo decía, bueno, es la edad, es la edad. Bueno, vale, es la edad, pero no sé, yo quiero un nivel de salud más alto, ¿no? Física. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hago? Y en un momento dado aparecieron una serie de meditaciones taoístas que también me enamoré. Fue como, wow, o sea, esto me encanta. Y llevo años enseñando meditación, quiero decir, desde el 2011 empecé ya de monitora de meditación. O sea, fíjate si conozco porrones de tipos de meditaciones y me encantan todas. Este tipo de meditaciones movilizan mucho la energía de la persona a través de ciertos trabajos, a través de ciertos movimientos, a través de ciertas cosas, ¿no? Viene obviamente del taoísmo y también pues del Qigong o Qigong, en fin, bueno, es muy amplio, ¿no? Y justamente hace relativamente poco tiempo yo decía, me estoy yendo del camino, ¿no? Porque al final, claro, todo lo que me enamoro termino de algún modo compartiéndolo en este grupo que cuento, ¿no? Y entonces ahí hacemos el Club de los 9 Oro, donde trabajamos este tipo de meditaciones que yo he ido desarrollando también por mi cuenta. Y, y llega a mis manos un libro que, bueno, como hay poquitos libros así que sean de ese origen especial, ¿no? Y bueno, fiable, y es un libro que está en italiano, lo tuve que buscar porque tampoco es que haya muchos, son libros antiguos, etcétera, ¿no? Y entonces hay uno de los maestros que sí que están reconocidos en este tipo de meditaciones y tal, y él explica la conexión de la cábala hebrea con el taoísmo. Y dije yo, madre mía, o sea, esto es un círculo, como te decía, que cada vez crece más y va englobando más cosas, ¿no? Entonces, al final, por eso retorno al inicio, es bueno, vamos a cerrar ese pequeño círculo de las enseñanzas de esta parte, de este momento, de los guías con sus canalizaciones, porque, a ver, dentro del grupo de los guías hay algunos guías que todavía no han mostrado sus mensajes y son guías que hasta ahora yo tampoco me he atrevido, entre comillas, a mostrar esos mensajes porque son mucho más rompedores. Por ejemplo, hay uno que trabaja sobre todo el concepto de líneas de tiempo. Ahora se habla mucho de las líneas temporales en el tema de la autoayuda y cómo cambiar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, de hecho, el autor Jean-Pierre Garnier, si no recuerdo mal el nombre, él ya desde hace muchísimo tiempo habla del doble cuántico, que lo trabaja en los sueños. Entonces, digamos que es un puzzle que, como te decía, se va colocando de modos que yo jamás me imaginé, porque para mí la canalización era canalizar mensajes y ahí tienes todo, no necesitas irte afuera, no necesitas buscar más. Pero resulta que el origen, y a mí es algo que me gusta mucho del lenguaje hebreo, es un lenguaje que se ha demostrado que tiene como que tú dices Aleph y a través de una máquina se demostró que se generaba esa forma de la letra Aleph. Yo digo A y no se genera en un espectro de la letra física A, pero en ese idioma sí. Y los guías me dijeron que en realidad pues eso viene del inicio, que tiene que ver mucho con la cábala, ellos te lo explican en el Yesod Sefirah y la creación, ¿no? Y todo esto. Y que por supuesto yo no soy experta en eso ni me dedico a hablar sobre ello, pero obviamente como pequeña estudiante pues curioseo y me gusta. Pero es que hablaban de eso, el inicio de la humanidad, que es en la primera parte de este libro ya se habla de la creación del ser humano, ¿no? Y de ese inicio. Y entonces, bueno, pues ahí hay un filón todavía enorme que ya será mucho más adelante, pero que sí quería hoy empezar a hablar de ello porque más allá de la canalización en sí y del mensaje que un guía te pueda dar, su energía lo que hace es que te da la vuelta, literalmente, es como si te hicieras así a un guante y en ese darte la vuelta te va rompiendo o tú vas permitiéndote romper todas las creencias que tenías sobre ti, sobre tu mundo y sobre cómo funcionan las cosas y la vida y bueno, pues te va abriendo esos nuevos caminos. Bueno, qué bien lo has explicado, da gusto oírte. Y además,
sea, me has explicado muy bien lo que te preguntaba respecto al puzzle, o sea, Mm. en muy poco tiempo. Y luego también me da gusto porque primero felicitarte por tu trabajo, porque te digo, no es fácil, ¿sabes? El recorrido que has hecho también de evolución personal. Me ha recordado la fecha de publicación del primer libro y me ha recordado cuando nos conocimos. Te he visto a lo largo de esta década evolucionar y también, pues desde el punto de vista, pues efectivamente divulgativo, ¿no? Y el libro, decíamos, es un soporte más. Y bueno, y como decía, de una forma simple, amena y simpática, ¿no? Me gusta esta palabra para esta conversación. Proporcionar todo este conocimiento que tú vas adquiriendo por esa curiosidad que te mueve, porque ya son muchos años, pues te felicito. Y bueno, y hablar de Cábala, hay gente que dedica toda su vida y no ha conseguido desentrañar todo lo que encierra. Hablar de Tao es hablar de grandes disciplinas, del ser. Y bueno, me encanta que hayas encontrado un punto de encuentro en ese librito que ya me contarás cuál es italiano, que ya Sí, sí, me ha sí. dado vicio, me ha dado vicio esto. Vamos, yo lo encontré en italiano porque era lo que Sí. quedaba por ahí y como yo soy italiano, pues mira, menos mal que me viene bien. Si no, pues lo hubiera cogido en inglés, pero bueno, es que digamos que efectivamente son fuentes muy antiguas. Hay que saber muy bien con qué maestro quieres recibir esa enseñanza. Yo ni muchísimo menos, yo soy alumna, faltaría más. Pero una cosa que sí se me suele dar bien es explicar de forma sencillito ciertas cosas sobre la espiritualidad y cuando yo integro esas partes, que es lo que hace la canalización al final, esa energía impacta en ti y te hace integrar esas piececitas que hablábamos del puzzle. Y entonces en un momento dado empiezas a comprender más fácil, ¿no? Más sencillo. Y yo todo lo llevo siempre al día a día. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues mira, con estas meditaciones estoy elevando mi energía, pero de un modo diferente. Porque bueno, eso ya es un filón. Ya habría que hablar una charla solo de eso, ¿no? Pero es que el movimiento que encuentras con los sellos de Salomón, que es algo como muy esotérico, que yo también tuve que buscar ahí, porque claro, hay libros que está la clave menor, ¿no? Que por ejemplo eso es un libro que podría ser otra cosa, ¿no? Y hay que tener cuidado, mucho cuidado con ese tipo de libros antiguos y con ese tipo de enseñanzas antiguas, porque en realidad sí que pueden ser peligrosas si los usas mal. Entonces yo eso, por supuesto, no lo descarto, me voy siempre al origen, a la base, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues encuentras que por ejemplo, ¿quién te dice que es de donde yo vengo a todo esto, ¿no? ¿Quién te dice que ese lenguaje hebreo, que esas herramientas de los sellos, que esa enseñanza física, por ejemplo, de un chikun, de un qigong, que esa meditación energética donde tú estás moviendo, eso no te lo han enseñado unas personas o entidades o conciencias que vinieron de fuera de la Tierra en ese momento? Porque yo tengo claro que sí, que va por ahí. ¿Y qué son los guías? Más que conciencias que no son de esta Tierra, ¿no? Pero que obviamente tienen una evolución diferente, podemos llamarla superior, pero desde luego diferente es, y ellos también están evolucionando y evolucionan a través de enseñarnos a nosotros. Y en esa confrontación con el ser humano, ver también cómo funciona de verdad todo esto de la espiritualidad. Y vamos otra vez al inicio. Como almas que venimos aquí, venimos a confrontarnos si toda esa teoría sobre el amor incondicional yo la voy a saber poner en funcionamiento en mi día a día material. Y de ahí, pues, oye, me voy a hacer también acuerdos con otras entidades y otras personas que me van a ayudar, personas que como almitas están conmigo aquí, luego se encarnan, así que tampoco venimos de la Tierra, ¿no? Venimos de otro plano, pero también con otras entidades que tampoco van a encarnar aquí, pero que de algún modo sí me conocen, sí tenemos esos acuerdos empresariales, como digo yo, y decimos, venga, pues en un momento dado que tú ya estés lista, vamos a empezar a acercarnos a ti, vamos a empezar a trabajar y vamos poquito a poco cuando te abres a darte herramientas, a ver tú qué haces con eso, a ver qué tal te va, ¿no? Es que es así, en realidad es así de sencillo. Entonces, bueno, pues el abrir el punto de vista sobre que no todo es tan material. Yo siempre lo digo, ahora mismo aquí están las ondas del wifi, del móvil, de 50.000 cosas, no lo vemos. Entonces, solo nos vamos a enganchar a lo que vemos. Vamos a abrir un poco esa mente, ¿no? Bueno, pues estas galletitas, estas canalizaciones, esta energía de los guías, todas esas herramientas, lo que hacen es moverte a ti para que te permitas, porque lo que más cuesta es cambiar una creencia, te permitas abrirte a que quizá hay otra opción diferente que además te puede servir y ayudar. Entonces,
eso es lo que yo hago, traerlo de fuera para traértelo aquí a lo sencillito, al día a día y que tú puedas sacarle un beneficio más allá de solo abrir conciencia, que cambies tu vida material también. Muy bien, muy bien. Ya te digo que me gusta mucho oírte, que eres muy articulada y lo explicas todo con una claridad y un entusiasmo, en fin, muy de agradecer. Oye, Cristina, ¿a quién crees tú que va a beneficiar tu libro? ¿Quién te gustaría que lo leyera y sobre todo lo aplicara, ¿no? Pues mira, este segundo libro está más hecho para cualquiera, porque aunque la primera parte obviamente es más elevada y ya habla, pues toca más profundidades en las canalizaciones, como te decía, más largas, la segunda parte, bueno, hoy en día se lleva muchísimo las cartas del tarot, los oráculos. Oye, ¿qué tal si lo usas como un oráculo? Eso cualquiera le va a gustar. Entonces, esa parte a mí me encanta porque puedo llegar a cualquier persona que en un momento dado todavía no ha despertado este mundo, no tiene curiosidad, pero ha escuchado algo de cartas, de oráculo, de bla, 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 y aparece ese libro ahí y dice, ah, espérate, mensajes, bueno, voy a echar un vistazo. Oye, genial, porque ahí ya está la semillita de los guías. Pero sobre todo las personas que ya llevan un tiempo trabajando con la canalización, pues ahí ya el nivel de evolución es exponencial, porque realmente es lo que te digo, un mensaje te abre conciencia. Y yo misma he leído mensajes que yo los canalizo, no son para mí, pero igual como persona yo interactúo. Entonces en un momento dado los cojo y digo, madre mía, qué claridad que me acaba de dar esto a una situación que, como digo, siempre son situaciones materiales. Entonces, tanto para alguien que lleva muchos años en el desarrollo espiritual, si conoce canalizaciones, mejor, porque le va a encantar, pero si no les conoce, seguramente le va a gustar tocar este mundo, ¿no? Y la parte del oráculo, para cualquiera que quiera, aunque solo sea jugar. Es que una de las cosas, de los mensajes que los guías siempre me decían al principio, cuando yo empezaba, no te lo tomes tan en serio, no te lo tomes tan en serio, ¿sabes? Mira, en el taoísmo, por ejemplo, hay una práctica que es la sonrisa interna, la sonrisa a los órganos, que vas moviendo los 5 elementos en cada órgano porque vas liberando las emociones que se han quedado adheridas en cada uno de esos órganos. Es ¿Tú que, pues, sabes quién es el editor de Mantaxia en España ahora? no me digas, ¿vosotros? Bueno, La sonrisa interior es un libro que estamos traduciendo ya. wow, pues yo fan número uno. O sea, Bueno, yo creo que me ahora encanta. mismo, yo creo que es la persona en el mundo que más sabe de, pues de Exacto. Qigong, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, además él por suerte toca todos los puntos, ¿no? Él es maestro desde muchísimo. Pues mira, el libro del que yo te hablaba es un alumno que fue cuando él se fue a Estados Unidos y empezó con todo esto y empezó a enseñarlo en Estados Unidos, me refiero, y él es uno de los pocos maestros reconocidos en todo el mundo. Lo que pasa es que este otro maestro, como digo, pues tiene este punto de cábala, de chamanismo, de otra cosa, ¿no? Porque al final, pues cuando bebes un poco de las fuentes originales, todo cobra sentido. Y es que al final todo está muy entrelazado. Porque es que el ser humano es un ser humano cósmico. O sea, no es terrenal. Terrenal es el ego, es la personalidad, perfecto. Pero la esencia es muchísimo más, ¿no? Entonces, él toca todos los puntos que puedas. La energía sexual, por ejemplo, que tiene una potencia brutal, que hasta ahora siempre ha habido muchos tabús con eso, pero es que en realidad es energía y es una energía muy manifestadora. Es una persona, Mantache, pues que tiene, no sé si son 80 años y vamos, es que tú le ves pues para nada aparenta 80 años y por supuesto está en total activo. Ponte tú una persona de 80 años en España mismamente, ¿cómo están? Pues ahí ya hay una clave muy, muy importante. Entonces sí, me encanta. No, no, pues efectivamente todo está conectado, o sea que hemos llegado a un punto aquí de convergencia que no habíamos hablado y que ya comentaremos tú y yo, pero muy interesante. Pero bueno, yo no quiero ya destripar más el libro, creo que lo has contado fenomenal y bueno, yo recomiendo desde luego el nuevo trabajo de Cristina, que está a tope, como veis, es ya a nivel maestro. En Retorno al inicio y desde luego recomiendo el primer libro que me sigue encantando, por eso te lo publiqué hace 10 años, Retorno al tiempo cero, o sea que si os gustan estos temas, por favor seguirla, puedes decir también tu página web porque tú haces un montón de cosas, de talleres y de cosas para que también el que quiera que te visite, ¿no? Sí,
Bueno, pues en mi página web www.cristinaacebrón.com, ahí tienen un montón de recursos y también los enlaces a las redes sociales, donde ahora pues voy a empezar a hacer justamente contenidos cortitos sobre canalización, autosanación, estas meditaciones que tanto me gustan, algunas de las cositas que hacemos en el Club de los Nueve con estas letras hebreas, etcétera. Y yo creo que son contenidos que te pueden ayudar. Y sobre todo también siempre mando mensajitos de los guías. O sea que yo creo que bastante completo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues nada, querida Cristina, muchas gracias por tu nuevo trabajo, por estar aquí, por esta conversación. Y bueno, gracias a todos los que nos seguís, que disfrutéis de los contenidos de Cristina Cebrón. Y gracias al equipo de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, a los mandos de la nave, como digo yo, y hasta muy pronto. Muchas gracias. Un besito muy grande.